Experiencia PPIC. Hola a todos nuestros fans que ya están llegando a los 5.000, a todos y a todas, como diría Malucha Pinto. Hoy vamos a hablar de un autor muy importante en la ciencia política o politología, que es Gaetano Mosca. Voy a dejar el link del texto en la descripción. Y este texto se llama La clase política, donde Gaetano Mosca comienza hablando del predominio de una clase dirigente sobre la sociedad. Entre las tendencias y hechos constantes que se encuentran en todos los organismos políticos, uno es tan obvio que es obvio a toda manifestación en toda sociedad, comenzando desde aquellas mediocremente desarrolladas y que apenas han arribado a lo primordial de la civilización, terminando por las más numerosas y más cultas. Existen dos clases de personas, una la de los gobernantes y otra la de los gobernados. La primera, que es siempre la menos numerosa, realiza todas las funciones políticas, monopoliza el poder y goza de las ventajas que ello trae consigo. Mientras que la segunda, más numerosa, dirigida y regulada por la primera, de un modo más o menos legal y más o menos arbitrario y violento, y ella le provee, al menos aparentemente, de los medios materiales de subsistencia y de aquellos que para la vitalidad del organismo político son necesarios. En la vida práctica todos reconocemos la existencia de esta clase dirigente o clase política. Como en una parte decidimos definirla, sabemos que en nuestro país la dirección de la cosa pública está en manos de una minoría de personas influyentes a la cual la mayoría concede voluntariamente o involuntariamente la dirección, y que lo mismo sucede en los países vecinos. No sabemos de un mundo organizado en forma diferente en el cual todos igualmente y sin alguna jerarquía estén sujetos a una solo o a todos en igualdad dirigiendo la cosa política. O sea, no existe no solo para Mosca, en la realidad, no existe en los dos extremos, o sea, no existe, dice, en una forma en la cual todos igualmente y sin alguna jerarquía estén sujetos a uno solo o todos en igualdad dirigiendo la cosa política. O sea, esos dos casos no existen. Continúa Mosca. La clasificación es obviamente superficial. Por ejemplo, él habla de Inglaterra e Italia son monarquías constitucionales, Francia y Estados Unidos se encuentran en la categoría de repúblicas, Turquía y Rusia son del todo monarquías absolutas, ¿no? Esta clasificación está basada sobre el hecho que en los dos primeros países mencionados la cabeza del Estado es hereditario y nominalmente omnipotente, mientras que en los dos segundos, siendo hereditario, tiene facultades y atribuciones limitadas, y en los dos últimos es elegido. La clasificación es obviamente superficial. Siguiendo este criterio, encontramos que el régimen de Italia monárquica es más análogo al de la Francia republicana que al de Inglaterra, igualmente monárquica. Y las diferencias importantes entre organizaciones políticas de los Estados Unidos y Francia, aunque ambos países son repúblicas, no son distintos. La clasificación ya mencionada, que divide los gobiernos en monarquías absolutas, monarquías limitadas y repúblicas, fue establecida por Montesquieu al intentar reemplazar las categorías clásicas de Aristóteles, quien dividió a los gobiernos en monarquías, aristocracias y democracias. Lo que Aristóteles llamó una democracia era sencillamente una aristocracia más amplia. Y el mismo Aristóteles pudo observar que en cada estado griego, fuera aristocrático o democrático, habría siempre una o pocas personas que tenían influencia preponderante. O sea, que él habla de que siempre existe, ¿no? Siempre se define una élite en cualquier sistema, ¿no? Y continúa. Más que la corriente democrática moderna que tuvo su inicio en Rousseau, declara que la mayoría de los ciudadanos en Estado pueden y deben participar de su vida política. La teoría de soberanía popular, a pesar de que la ciencia moderna nos ha demostrado la coexistencia de cada organismo político en los principios democráticos, monárquicos y aristocráticos, sigue prevaleciendo en muchas mentes. O sea, siempre prevalece la idea de que tiene que haber más soberanía popular, es una tendencia que siempre existe. No nos detendremos a refutar esta teoría, puesto que es el trabajo presente lo que pretende demostrar en su totalidad. La prevalencia de la minoría organizada sobre la mayoría. O sea, siempre hay una prevalencia de una minoría organizada sobre una mayoría. Pensamos que puede ser útil, sin embargo, responder una cuestión, lo cual parece muy fácil desde nuestro punto de vista. Si es fácil comprender que un solo individuo no puede mandar una masa sin tener una minoría que lo sostenga, es mucho más difícil negar
como un hecho constante y natural que las minorías gobiernan a las mayorías y no estas a aquellas. De hecho, es fatal la prevalencia de una minoría organizada que obedece a un único impulso sobre la mayoría desorganizada, que se encuentra en una situación que llamaremos pasiva. La fuerza de esta minoría es irresistible frente a cada individuo de la mayoría, el cual se encuentra aislado ante la totalidad de la minoría organizada. Al mismo tiempo, se puede decir que ella se encuentra organizada por razón de ser minoría. 100 hombres actuando uniformemente en concierto y entendiéndose unos con otros, triunfan sobre 1000 que no están de acuerdo y que por tanto pueden ser tratados de uno en uno. Al mismo tiempo, será más fácil para los primeros actuar en concierto y tener una comprensión mutua porque son 100 y no 1000. De este hecho se recaba fácilmente la consecuencia que, cuanto más grande es una comunidad política, menor será la proporción de la minoría gobernante respecto a la mayoría gobernada, y tanto más difícil para esta mayoría será organizarse por reacción contra aquella. Y continúa. Pero además de la gran ventaja que proviene de la organización, las minorías gobernantes generalmente están constituidas de manera que los individuos que la forman se distinguen de la masa de gobernados por ciertas cualidades que les dan superioridad material, intelectual y hasta moral. Son también herederos de los individuos que proyectaron tales cualidades. En otras palabras, deben tener cualquier atributo verdadero o aparente que sea fuertemente apreciado y de mucho valor en la sociedad en la que viven. Esto es lo que define el poder, ¿no? También con la coincidencia con Foucault, ¿no? El conocimiento que interesa en ese momento, ¿no? Por ejemplo, si ahora es el conocimiento digital, pues serán la gente que más conozca de esto los que tendrán más poder. Entonces aquí Mosca se va un poco a la cuestión de la evolución del poder, ¿no? Y comenta, por ejemplo, cómo en ciertas condiciones sociales advertimos formarse una clase guerrera dominante donde no hay treza alguna de una conquista extranjera. O sea, un momento dado empieza ya a surgir lo que es el dominio de la clase guerrera, en la cual, por ejemplo, aquí Mosca habla, que coincide mucho con Oppenheimer y el origen del Estado de Rothbard, que dice, Polonia ofrece un ejemplo característico de transformación gradual de la clase guerrera en clase absolutamente dominante. Originalmente los polacos tenían la misma organización de comunas rurales como prevalecía entre los pueblos esclavos, donde no había distinción alguna entre guerrero y pueblos eslavos, donde no había distinción alguna entre guerreros y agricultores, o sea, entre nobles y campesinos. Pero después de que los polacos se establecieron en las extensas planicies donde fluyen el Vístula y el Niemen, comenzando a desarrollarse la agricultura y al mismo tiempo continuando la necesidad de guerrear contra vecinos belicosos, los jefes de las tribus o viudes se circundaron de un cierto número de individuos selectos, cuya ocupación especial era la de las armas. Estos guerreros estaban distribuidos entre las varias comunidades rurales y estaban exentos de deberes del campo, pero recibían su porción de los productos de las tierras, a los cuales, como los otros miembros de la comunidad, tenían derecho. Esos primeros tiempos su posición era considerada muy deseable y los moradores del campo algunas veces renunciaban a la extensión del trabajo agrícola a fin de evitar la guerra, pero gradualmente, como este orden de cosas se hace estable, una clase se habituó al manejo de las armas y a la organización militar, mientras la otra se afanaba en el uso del arado y la pala. Los guerreros devinieron en nobles y patrones, mientras que los campesinos, otrora compañeros y hermanos, se convirtieron en villanos y siervos. O sea, aquí empieza a surgir la cuestión de la militarización y la creación de una jerarquía a través del dominio de las armas. El libro de Rothbard de Anatomía del Estado, ¿no? Quizá que haya una influencia ahí cuando menciona a Oppenheimer, ¿no? Que menciona a Oppenheimer. En el curso de esta evolución, alrededor del año 1333, el rey Casimiro el Grande trató en vano de detener la insolencia insoportable de los guerreros, y cuando los campesinos venían a quejarse de los nobles, se limitaba a preguntarles si no tenían piedras y palos. Más tarde, en 1537, la nobleza forzó a todos los burgueses de las ciudades a vender sus tierras, de manera que las propiedades de estos no podían pertenecer sino a nobles. Al mismo tiempo, ejerció presión sobre el rey para abrir negociaciones con Roma con el fin de que en adelante solamente los nobles fueran admitidos al sacerdocio en Polonia, valiéndose de ello para excluir absolutamente de los cargos honoríficos y el estatus social a burgueses y campesinos.
Luego surge la cuestión, una vez que pasa, porque claro, Mosca lo ve como una cuestión evolutiva, de donde hay una especie de hermandad entre, digamos, agricultores y guerreros, unos para defenderse y otros para producir. Y donde esta cuestión parasítica se empieza a imponer de manera más estricta a través o digamos, por el que domina las armas. Con el crecimiento de la población suele crecer, al menos en cierta época, la rentabilidad en el sentido ricardiano. En gran parte porque se crean grandes centros de consumo que solo fueron constituidos en las capitales y en otras grandes ciudades antiguas y modernas. Eventualmente, si otras circunstancias concuerdan, puede devenir una transformación social muy importante. La cualidad más característica de la clase dominante, más que el valor militar, viene a ser la riqueza. Los gobernantes son ricos, son los ricos, no los fuertes. La principal condición necesaria para que esa transformación se produzca es la siguiente. Ocurre que la organización social se perfecciona y se concentra, de modo que la protección de la fuerza pública es considerablemente más eficaz que aquella de la fuerza privada. En otras palabras, que la propiedad privada sea suficientemente tutelada por la fuerza práctica y real de las leyes, de modo que resulte superflua la del propietario mismo. Esto se obtiene mediante una serie de graduales mutaciones en la estructura social que tiene por efecto cambiar el tipo de organización política que nosotros conocemos por estado feudal en otro tipo esencialmente diferente que para nosotros será denominado estado burocrático. O sea, el paso del estado feudal al estado burocrático es donde se da el paso, digamos, de la valentía y el control de las armas como elemento de poder a directamente, simple y llanamente, el dinero y la riqueza. En una sociedad ya un tanto madura, en la cual la fuerza individual es tenida bajo freno por la de la colectividad, si los poderosos son ordinariamente ricos, de otra parte basta ser rico para convertirse en poderoso. Muy interesante como también aquí se puede hacer alusión al tema de la desterritorialización de la que habla Deleuze y Guattari, ¿no? Cuando dice que, por ejemplo, la principal condición necesaria para esta transformación es que la organización social se perfecciona y se concentra. Estamos hablando ya de lo que es la concentración de la riqueza y del poder. Luego continúa diciendo una cosa muy interesante. Hay una cierta repugnancia de los ricos a entregarse ordinariamente a la vida pública y una cierta repugnancia de los pobres a escoger a los ricos para los cargos electivos. Pero esto no evita que el rico sea siempre más influyente que el pobre, puesto que puede utilizar la presión sobre los políticos que controlan la administración pública. Yo diría dejar la segunda parte ya para otro capítulo. O sea, Gaetano Mosca 1, Gaetano Mosca 2. Muchas gracias y hasta prontito. Bye. Experiencia PPIC